aprendemos. Dentro de ese proceso nos gozamos y dentro de ese proceso nos edificamos. Tío, empezamos. Gracias. Así que vamos a estar en pie y oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros y la oportunidad que nos brinda de compartir y de edificarnos los unos a los otros. Tú, Padre Celestial, mira lo más adentro de nuestro corazón y a través de tu Hijo Jesucristo nos santificas, a través de tu Espíritu nos redarguyes y a través de la palabra nos instruyes. Gracias damos a ti y que este tiempo de compartir, este tiempo de poder edificarnos sea uno para tu honra y gloria y para el crecimiento del cuerpo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien. Continuamos el tiempo de compartir que tenemos en el libro de Santiago. Y vamos a estar compartiendo el próximo tema. Y el próximo tema tiene que ver con la sabiduría. La semana que viene tenemos las hojas, porque todavía falta una parte de esta clase. Cuando hablamos de sabiduría, ¿qué te viene a la mente? Sabiduría. Rafael, no está acá al frente, puedes verificármelo atrás. Sabiduría, Pei. Sabiduría e inteligencia. ¿Con qué tú asocias sabiduría? Sí. Consejo de Dios. Sí, sabiduría, sí. Natalie. Saber qué decir y qué hacer en el momento correcto. Interesante. Sabiduría. ¿Qué te viene a la mente con la palabra sabiduría? Vamos a ver. Conocimiento. Allá, con tío Balón. ¿Perdón? Conocimiento. Muy bien. ¿Sabes qué? Yo voy a cambiar al otro porque se escucha bien. Muy bien. Les traigo esto porque sabiduría es una palabra que se le da muchos sentidos o significados. Y ciertamente nosotros asociamos la palabra sabiduría. Y mucha gente, si yo le digo, dibújame la sabiduría, ¿qué es lo que la gente hace? Rafael. Una persona pensando. Una persona pensando, y regularmente esa persona que está pensando es una persona ancianita, ¿verdad? Y asociamos la sabiduría con experiencia y asociamos la sabiduría con edad. Y la teoría dice que entonces mientras más edad, más experiencia y más sabiduría. Pero ¿qué nos enseña la palabra sobre la sabiduría? Y les digo algo, esta clase va a ser una clase que nos va a coger un ratito porque
no es una clase que vamos a hablar de conocimiento ni de inteligencia. Es una clase que vamos a compartir algo así como lo que estaba compartiendo Natalie, que es la parte de aplicación. Vamos a ver cómo la palabra es viva y eficaz y nos lleva a nosotros a poner por práctica y por obra la enseñanza bíblica sobre lo que es la sabiduría del mundo. Y se los digo porque lo que sucede normalmente es que conocemos en nuestra mente los preceptos bíblicos, pero a la hora que me confronto de tomar decisiones, de ejercer acciones, mi cuerpo, mi carne me lleva a ejecutar según he conocido, según me he criado, según la costumbre del mundo, mostrando egoísmo, mirando para mí primero. Y vamos a ver un montón de cosas que van a salir aquí que son contrarias a la palabra, pero es la forma en que operamos. Así que esta clase, por los próximos domingos, va a ser una clase que nos va a confrontar con la enseñanza bíblica y nos va a hacer probarnos a nosotros mismos, a cada uno, de que cuánto de lo que yo conozco lo aplico, porque la sabiduría va con la aplicación de la enseñanza bíblica. Si no, escuchamos, pero el testimonio que damos con nuestras acciones no muestra que Cristo vive en mí, no muestra que amo al prójimo, no muestra que doy testimonio de la obra de Jesús, sino que lo que habla es de mí y solamente de mí. Entonces es un proceso en que todos tenemos lo que yo llamo un atisbo, y un atisbo significa que yo puedo tener un poquito, mediano o mucho de lo que vamos a estar conversando. Esto es un regalo. El regalo de Reyes nunca llega tarde. Gracias. Espérate que el regalo de Reyes lo usé como no es. Anthony, míramelo. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Santiago, capítulo 3. Continuamos entonces los versos del 13 al 18. Alguien que en pie, por favor, lo comparta, Francisco. Estamos en Santiago, capítulo 3, versos del 13 al 18. Amén. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna y llena de la misericordia y de los buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y en el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Esa lectura es una lectura que hay que cogerla como por estrofa, ni tan siquiera el versículo, porque es una lectura que trae una enseñanza directa y una enseñanza en la cual te pone la diferencia
entre lo que es la sabiduría del mundo y lo que busca y la consecuencia de la sabiduría del mundo y lo que es la sabiduría de Dios o la sabiduría celestial o como dice allí, la sabiduría de lo alto. Muy bien. El versículo a memorizar es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¡Ay! Vamos a otra vez. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Porque todos estamos a ser sabios y entendidos, ¿verdad? Muestre por la buena conducta, hablaba Natalie de las acciones, decisiones y acciones. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muy bien. La sabiduría es el regalo especial que el Señor nos da por nuestra búsqueda de su voluntad. Entonces ahora vemos cómo hay una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto o la sabiduría celestial. Y es porque es un regalo del Señor, y por eso la palabra dice que si eres falto de sabiduría, pídela. Y Él te la dará, y te la dará en abundancia, ¿verdad? Por nuestra búsqueda de su voluntad y que está más allá del intelecto y el conocimiento. Así que de lo que escuchamos, las primeras dos cosas que tumbamos aquí es que la voluntad de Dios es donde se basa la sabiduría. Puede haber conocimiento, puede haber intelecto y no necesariamente hay sabiduría de Dios y sabiduría de lo alto. Y lo vamos a explicar más adelante. Porque lo que quiero que cuando salgan por las puertas se puedan llevar no el conocimiento, sino el entendimiento que la obra del creyente está basada, fundamentada y crecemos en lo que es la voluntad de Dios. Y conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra y a través de la enseñanza bíblica. La sabiduría permite a la persona escuchar con los oídos de Dios y ver con sus ojos. Escuchar con los oídos de Dios y ver con sus ojos. La sabiduría es el don que necesitamos para hacer su voluntad. Así que no es necesariamente venir y sentarnos aquí. No es necesariamente venir y escuchar la clase o escuchar la predicación. Es que el Espíritu redarguya nuestro corazón y nos mueva a buscar, a entender su voluntad. Y esa parte donde dice que la sabiduría permite a la persona escuchar con los oídos de Dios es un reto fuerte para nosotros, porque no regularmente cuando escuchamos un pedido, una queja, una situación, lo escuchamos con los oídos de Dios. Brinca primero la carne nuestra. Y ver con sus ojos, ver más allá de lo que vemos nosotros. Y cómo puedo ver con los ojos de Dios y cómo puedo escuchar con sus ojos cuando lo conozco y lo entiendo a través de la palabra. Y muchas veces no lo logramos porque no hemos entrado, no hemos conocido al Dios de la palabra, no hemos entendido lo que es su obra para con nosotros. Si no tenemos esa relación y no le conocemos, no logramos esto. Y no crecemos en sabiduría. Entonces brincamos a excusarnos, a tratar de convencernos intelectualmente diciendo, ay, es que yo estoy en este mundo, ay, es que todavía yo estoy en la carne, ay, es que... Pero ven acá,
O el Señor ha hecho la obra en tu vida o no la ha hecho. Porque entonces me estás hablando no que servimos a un Dios victorioso, no que creemos en la obra de resurrección de Cristo, sino que todavía la carne puede más que eso. Y no es porque Él no tenga el poder, es porque tú no has creído todavía y estás en incredulidad. Y estoy atacando directamente por las predicaciones que hemos dado y por la enseñanza de Santiago, porque lo bonito de Santiago es que Santiago es la aplicación de lo que estamos predicando los domingos. No es otra cosa. Y entonces ya te vas de lo que estás escuchando a cuánto pongo de esto por obra. Así que la sabiduría es el don que necesitamos para hacer su voluntad. En esta sección de la carta de Santiago se ocupa de la realidad interior del hombre al presentar el contraste entre la sabiduría del mundo y la del cielo. Así que cuando salgamos hoy y alguien te pregunte qué es sabiduría, sabiduría es ¿qué? ¿Qué es sabiduría? Lemuel, ¿qué es sabiduría? Vamos a ver, todavía. ¿Qué es sabiduría, Osvaldo? ¿Perdón? La mente del Señor en tu mente. Correcto. Es conocer para hacer. Es la voluntad de Dios obrando en tu vida. Eso es sabiduría. La voluntad de Dios. Así que cuando hablemos de sabiduría, no vamos a hablar ni de inteligencia, ni vamos a hablar de intelecto. Vamos a hablar de la voluntad de Dios obrando en tu vida. Eso es sabiduría. Leímos ya Santiago 3, del 13 y lo leímos completo hasta el 18. Entonces vamos a entrar a algo sumamente interesante, que es, vamos a ver la sabiduría terrenal en Primera de Corintios, y vamos a estar compartiendo en Primera de Corintios capítulo 1 y Primera de Corintios capítulo 2. La sabiduría consiste en tener una buena perspectiva interna y conocimiento preciso para llegar a conclusiones correctas. Quiero que vayan a Primera de Corintios. Y vamos a hacer algo. Yo le voy a pedir a este grupo de acá que está a mi mano izquierda, comenzando con Pastor Anthony y terminando con Francisca, ustedes por favor me van a leer en Primera de Corintios y me van a leer los versos del 18 al 31. Vamos a dar un ratito para que lo lean. Mi mano derecha va a leer en Primera de Corintios capítulo 2 y me va a leer los versos del 1 al 16. Así que este lado me lee Primera de Corintios capítulo 2 versos del 1 al 16 y el lado izquierdo mío me va a estar leyendo Primera de Corintios capítulo 1 versos del 18 al 31. Le voy a dar unos minutitos para que lo lean. Por favor, a medida que lo lees, puedes tomar tus notitas, puedes marcar. Vamos a ver allí el contraste en la sabiduría, lo que se está mencionando de la sabiduría.
la lectura que ambos están haciendo van a notar unos contrastes y una relación entre la expresión de la sabiduría terrenal o la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios o la celestial. Dos minutos más. Muy bien. Pues vamos a ver a través de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a recordar que le está escribiendo a una iglesia, le está escribiendo a personas que asisten a la iglesia, y vamos a ver que hay unos reflejos de personas que han creído y unos reflejos de personas que todavía están donde no tienen que estar. Están todavía envueltos en otras cosas, y es lo que vamos a ver porque nos ayuda a distinguir y a ver esa parte. Como dije, este grupo de acá está en Primera de Corintios, de los versos 18 al 31, y este equipo de acá está en Primera de Corintios capítulo 2, versos del 1 al 16. Todavía necesito, para la próxima clase estoy en práctica. Muy bien. Lo que vamos a estar viendo es este contraste. Y tenemos aquí la primera parte que tiene que ver con la expresión de la sabiduría del mundo. Y de este grupo de acá necesito que alguien se ponga en pie y me lea Primera de Corintios capítulo 1, versos del 17 al 24. Rafael tiene el... Muy bien. ¿Veis? Primera de Corintios capítulo 1, versos del 17 al 24. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Continúa. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues
está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Continúa hasta el 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchas gracias, Peggy. Muy bien. La primera pregunta aquí es: ¿cuál es el contraste que está presentando Pablo a la iglesia de Corinto en relación a la expresión de la sabiduría? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Y qué te está presentando? Y vamos a irlo por cada uno de los versos, porque comienza diciendo: pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan a nosotros es poder de Dios. ¿Qué nos dice allí? ¿Qué significa lo que está diciendo Pablo en esos dos versos? Natalie. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, o sea que la sabiduría del mundo no la puede comprender. Primer punto: la sabiduría de Dios no concuerda, no compagina, no es lo mismo que la sabiduría del mundo. ¿Qué se espera de nosotros? Que actuemos como actúan los demás, que reaccionemos como reaccionan los demás, que contestemos como contestan los demás. Entonces hay un problema básico, porque has escuchado y has aprendido y has sido expuesto a lo que Jesús dijo, hizo, compartió, enseñó, y era que motivo de contrariedad, motivo de división, motivo de enfrentamiento en su tiempo. Pero nosotros queremos ser cool, nosotros queremos ser aceptados, nosotros queremos llevarnos bien, nosotros queremos que lo que sea, que se hable bien de mí. Pero estoy dando testimonio, porque lo que hemos estado compartiendo es que cuando tú has creído en Cristo, no se trata de ti, se trata del que te compró a precio de sangre, del cual tú eres embajador y del cual tú eres testigo. Así que el primer problema que confrontamos y que tenemos que estar conscientes es que no me contestes de que se trata de mí y lo que digan de mí. Se trata de Cristo y del testimonio que tú estás dando de Él. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Aprecio más las cosas viejas? ¿O realmente he entendido
lo que significa las cosas nuevas en Cristo y cómo mis acciones muestran esto. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Porque ciertamente cuando hago, me comporto y doy testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí, de lo que Cristo me ha enseñado, es locura para el mundo. ¿Por qué tú no tomas ventaja de esto? Porque mira, cómo tú dejas que te hagan esto o te hagan lo otro. ¿Por qué tú no reaccionas de esta manera? ¿Por qué tú no atacas? ¿Por qué tú no te defiendes? ¿Por qué no brincas o saltas? Eso es lo que pasa. Pero eso da testimonio del Cristo que dice aquí, verso 18, porque la palabra de la cruz, el sacrificio de Cristo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso vemos la sabiduría del mundo y ahora vamos a cruzarlo a la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de poder. Equipo 2, Primera de Corintios 2 del 4 al 5, ¿quién me lo lee? Francisco, ahí con Francisco. Primera de Corintios capítulo 2 versos 4 y 5. Okay. Y ni la palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. De lo que te está dando al otro lado, te está poniendo entonces, como Pablo está expresando, lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por sabiduría humana. No lo estoy diciendo porque tenga mucho conocimiento. Pablo tuvo mucha experiencia. Experiencia de la manifestación del Espíritu en su vida. Experiencia de pasar por múltiples situaciones en el cual él no salió porque tuviera buenas palabras, sino porque el Espíritu de Dios, los ángeles que le cuidaban, lo liberaron. Y si recordamos cuando Pablo estuvo encarcelado con Sila, estaban encarcelados. ¿Qué hacían allí? Estaban cantando y alabando aún en medio, y las cárceles ahí no es como las cárceles de ahora, que tienes tu baño, que tienes tu comida, que solamente hay 2 por celda, y cuidado. Con aire acondicionado también. No era eso. Y estaban encarcelados, alabando y glorificando al Señor. ¿Y qué pasó? Se abrieron las celdas. Él no las abrió, él no era Jaudini ni cosa que se parezca. El Señor vino y las abrió. Y el carcelero se quería matar, porque si se escapaba uno lo mataban a él. Dios, no te quites la vida porque todos estamos aquí. Así que fueron de testimonio aún para los otros presos. ¿Ven lo que estamos hablando? Para el mundo esto que estamos diciendo es locura. Se abre la celda. Yo estoy aquí injustamente, o me creo que estoy injustamente, salgo a correr, me voy lejos. Así actuaría el mundo. Y lo que quiero decir es que quiero que vean el contraste de lo que estamos compartiendo. Nuestro instinto dice, se abrió la celda y por ahí me fui. Para el mundo es locura de que se te abrió la celda y tú te quedaste y te fuiste a hablar con el carcelero. Eso para el mundo es locura. Pero cuando lo vemos en nuestro día pasa de la misma manera. Entonces yo quiero que evalúes tus decisiones y tus acciones
de momento a momento y cómo ellas expresan y manifiestan no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no como yo me siento, sino que mis acciones y decisiones muestran a Jesús viviendo en mí. Mi hermano, y entonces la cosa se pone difícil, porque la vara se puso alta y regularmente lo que nosotros buscamos es compararnos con los demás. Pero lo que aprendemos a través de la palabra es que yo no me preparo por los demás. Hay uno que es el que dio su sangre por mí. Hay uno que es el que me llama a ser su hermano, a ser coheredero de la promesa, y ese es Cristo. Entonces la cosa es diferente. Y no me voy a cansar de repetirlo porque sé que lo voy a decir aquí. El primer cantazo que recibas mañana en el trabajo se te va a olvidar. Pero yo sé que se te va a acordar más adelante. Y que pronto se te pase la primera, yo espero que para la segunda reaccione. Y de verdad que tomemos el tiempo para frenar un momento y evaluar si lo que yo estoy diciendo, si lo que yo estoy compartiendo, lo estoy haciendo porque me conviene a mí, o lo estoy haciendo porque doy testimonio de la obra de Cristo en mí. ¿Y sabes qué? A veces el amor es sacrificial. Regularmente y muchas veces. Entonces nos olvidamos de eso y queremos el amor fácil, suave y que me convenga y que me pase la mano. Pero el amor es sacrificial. Y lo dice la palabra. Seguimos adelante. En la lectura que hizo Peggy, también dice verso 19, estoy en el capítulo 1 de Corintios, verso 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los labios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pudimos ver y hemos visto hasta ahora cómo Jesús en todo momento estuvo en confrontación con los escribas, con los fariseos, con aquellos que se decían tener el conocimiento de la ley religiosa. ¿Y de qué te vale tener el conocimiento de la ley religiosa si no puedes expresar compasión, paz, mansedumbre y cuidado con los demás? No cuadra, choca. Ese es el problema. Así que lo que estamos viendo en esta mañana es como lo que estamos aprendiendo a través de la palabra se ve en blanco y negro en cada uno de nuestros días. Y va a ser diferente. Y te van a preguntar por qué no haces como hacen los demás. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y cuando se habla del disputador de este siglo, se está hablando de la obra de Satanás. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa parte del texto en Primera de Corintios capítulo 1 lo que nos lleva a nosotros es a ver cómo el hombre desde Génesis 3, donde cambió la sabiduría de Dios por el conocimiento y la sabiduría terrenal, comenzamos el proceso de conflicto. Y cómo la manifestación de ese conflicto surge aún y se mantiene aún hasta nuestros días. Y por eso es que hay una separación y dice la sabiduría del hombre o la sabiduría terrenal choca con la sabiduría que es de lo alto y la sabiduría de Dios. Segundo, interviene por las palabras de seres humanos. Primera de Corintios 2:4. Acá voy a pedir, Yolanda, léeme Primera de Corintios 2:4.
2:4. Voy a leerlo en la Biblia viviente. Está Es bien. diferente un poquito, pero 2:4. Ok. Dice, ay, Dios, se me encuentra aquí. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Y eso es no, está bien, 4. Muy bien. Esa es la versión viviente. La Reina Valera nos dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y yo les digo algo, que es algo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Es eso. Se utiliza mucha palabra persuasiva. Y tú debes hablar de forma correcta, pero no debes utilizar la palabra o el don del verbo para salirte de lo que se enseña en la Escritura. Y en nuestro tiempo, una de las cosas que debemos tener discernimiento y es filtrar lo que escuchamos por la palabra. Porque a mí han llegado, porque hay personas que han visto cosas que les suena interesante y me las envían para que yo las vea, y yo las veo y las escucho, pero cuando voy y lo contrasto con la palabra, choca. Y yo te voy a decir algo, no es que no me las envíen, a mí me gusta que me envíen las cosas, pero tú me vas a ser seguro que yo voy a ir de vuelta. Y el propósito no es decirte está bien o está mal. El propósito sería el yo sentarme contigo y que tú puedas, lo que viste, buscarlo en la palabra. Y vas a ver el choque. Porque lo importante no es que yo diga sí o no, lo importante es que crezcamos en la sabiduría que estamos compartiendo, que es la sabiduría que viene de la palabra. Y hay muchas tendencias que están en nuestro tiempo corriendo por allí, que son contrarias a la enseñanza de la palabra. Y para dar ejemplos más directos, ustedes escuchan por allí personas que dicen yo tengo poder o yo sirvo al Señor de poder porque yo soy el que decreto lo que ha de pasar. Búscame aquí eso. Búscame aquí. No, porque es que como Él dio la promesa y Él no cambia la promesa, pues la va a hacer porque yo lo digo. Espérate. ¿Qué es sabiduría? ¿Y qué dijimos que era sabiduría? ¿Cómo? La voluntad de Dios obrando en mi vida. Así que, espérate, es la voluntad de Él y no es mi voluntad. Y eso, cuando se hace de esa manera, eso es contrario a la palabra, por más santo que se diga ser la persona que lo está haciendo. Allí llegamos. Muy bien. Y Minerva trae: cuando Jesús estuvo ante los pies de la cruz y lo que le iba a suceder, que Él oró al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿quién nos creemos nosotros que podemos ser, que le decimos al Señor, tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer lo otro? O que establecemos promesas y digo, si tú me das eso, yo te voy a dar esto, como si estuviéramos en la misma mesa. Y yo sé que cuando tú hablas con la persona, esa no es la intención primaria, pero lo que te quiero decir con esto es cómo el maligno utiliza de forma sutil palabras suaves y blandas que te llevan a ti a entender que lo estás haciendo bien cuando es diametralmente contrario
a la enseñanza de la palabra. Espérate, yo me pasé, no me tocaron el timbre, y esto está bueno, pero Rafael, por favor. Ok, déjame ir para atrás. Continuamos en esto la próxima clase, y como le dije, este tema que estamos discutiendo en Santiago 3, del 13 al 18, vamos a estar un rato en él, porque vamos a parar mucho para ver ejemplos que nos muestran a nosotros cómo estamos chocando muchas veces en la forma en que aplicamos y hacemos las cosas contra la enseñanza de la Escritura. Muy bien, y si te vas hoy y te preguntan qué hicieron en la clase hoy, de qué hablaron, de qué tú vas a hablar. Allí. Sí, hoy clarificamos lo que es la sabiduría, porque Ajá. pues vivíamos erróneamente, ¿verdad? Y entonces dice que pues es la palabra de Dios manifiesta en nuestras vidas, Ajá. es el conocimiento y todo lo que Dios nos transmite para que nosotros pues crezcamos en su palabra. La aplicación, Es la aplicación. de su voluntad. Definitivamente. Muy bien, ¿qué más? Francisco, y con eso terminamos. Quiero que me corrija. Hay un verso en la Biblia que dice que uno tiene que ser tardío, ¿cómo es? ¿Tardío para hablar o No. Pronto, para escuchar, tardo, para hablar, ajá, para poder agradar a Dios, hacer su voluntad? aquí mismo en Santiago. Pero la parte con esto es que lo que tú mencionas, regresamos a lo que es la aplicación de lo que conocemos a nuestra acción. Muchas veces somos bien rápidos y es bueno que tengamos ese espíritu de diligencia, pero siempre ejecutando de acuerdo a la voluntad del Señor. Muy bien, puestos en pie, terminamos en oración. Padre Santo, Padre bueno, gracias damos a ti por la verdad de la palabra. Nos enseñas, y aquí mismo en Santiago nos dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la va a dar, y la va a dar en abundancia. Y pedimos, Señor, en esta mañana, que tú nos des de tu sabiduría, que permita, Señor, que nosotros podamos conectar de una forma correcta y diligente lo que escuchamos y lo que conocemos a nuestras acciones, y que seamos entendidos de que de momento a momento hemos de tener una lucha constante y consistente entre el impulso de nuestro cuerpo, el impulso del conocimiento adquirido a través del tiempo, de los ejemplos que hemos visto, de lo que leemos, de lo que vemos en la televisión, contra lo que aprendemos en la palabra. Si ponemos en balanza lo que aprendemos, el tiempo que dedicamos a la palabra, a las demás cosas, sabemos que ahí tenemos desventaja, pero de una forma intencional, a la medida que conocemos y nos disciplinamos en el entendimiento y la aplicación, tú nos das la experiencia, y esa experiencia abona nuestra confianza en ti, a nuestra fe, demostrándola en la sabiduría, que no es otra cosa, en poder entender, conocer y ejecutar según tu voluntad. El Señor guarde y bendiga a la iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén.